en la parte central de la reflexión está a cargo del pastor Nicolás Luzardo. Así es. Él es capellán del sanatorio. Este año o año pasado está trabajando en el sanatorio. Y oremos al Señor para que Él se sienta usado para escuchar su palabra y que de sus labios salga el mensaje. Sin antes está la parte especial, ¿no es cierto, directora? El tema es "Si mi pueblo". Y hay un versículo que el pastor Reinaldo Helvi me dijo que podamos leer. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Muy feliz sábado para todos. Me dijeron entre el primer turno y el segundo turno que el primer turno uno tiene que hablar medio como que breve, rápido, conciso, porque hay todo un horario, pero que para el segundo turno no hay ningún problema de ningún tipo y que uno puede hablar todo lo que quiera, ¿verdad? No escuché ningún amén, así que el mensaje está entendido. Dicen que un evento, una experiencia, una situación queda más grabada en nuestro recuerdo cuando va acompañado con una emoción, y más si es una emoción fuerte. En esta iglesia hace algunos años me casé y se ve que ocurrieron muchas emociones fuertes en aquella tarde y no puedo asociar este lugar con otra situación que no sea con mi casamiento, ¿no? Eso me da como escalofrío también, ¿no? Y lo que les quiero contar ahora es una historia de emociones fuertes, quizás un breve relato. En la capellanía del sanatorio es casi imposible estar aburrido. Ocurren cosas fuertes, emociones muy fuertes, y a veces el personal del sanatorio, acá veo que hay varios, que nos tocan intervenir de diferentes maneras, nos quedan grabadas ciertas escenas, ciertas situaciones que uno está compartiendo y está viviendo con la gente. Recuerdo una vez hace mucho tiempo, un señor llorando en un pasillo y su papá estaba falleciendo, estaba agonizando en una de las habitaciones, pero él no podía estar en ese lugar porque en la habitación estaba su hermano y estaban tan peleados, tan ofendidos por tanto tiempo, a tal punto de que no podían estar juntos en la misma habitación. Y qué tristeza la del pobre hombre que estaba dejando este mundo, viendo que sus hijos no se reconciliaban. En esta mañana vamos a hablar acerca del perdón y quizás voy a correr algún riesgo al hablar de este tema porque es un tema difícil, es un tema que se presta para el debate, es un tema delicado, tan simple y tan complejo a la vez. Pero creo que en ámbitos de la iglesia es un tema tan pero tan necesario. Quizás recuerdo este incidente entre estos hermanos porque quedó unido a una emoción, a la tristeza. Qué triste que es cuando no hay perdón en nuestras vidas. Ya sea el perdón de Dios, el perdón entre nosotros o el perdón hacia uno mismo. Cuán necesario, cuán imprescindible es el perdón. ¿Qué es el perdón? Voy a compartir un par de definiciones. La primera me gusta mucho. Dice: perdonar involucra, está con la memotecnia, el involucra reparar heridas emocionales, restaurar la confianza y reconstruir el vínculo. Perdonar involucra reparar heridas emocionales, restaurar la confianza y reconstruir el vínculo. Por mucho tiempo pensaba que cuando alguien se equivoca, cuando alguien te falla, cuando alguien te clava el puñal por la espalda, es imposible en el futuro volver a restaurar la confianza. Por eso me gusta tanto esta definición, porque el perdón es tan maravilloso, es tan especial, que trasciende incluso esa falta de confianza. Hermanos, cuando uno tiene esa actitud, esa predisposición de perdonar, de a poquito se va restaurando la confianza. Es increíble, pero se puede llegar a dar. Incluso reparar esa herida emocional, ese dolor, esa angustia que podemos llegar a tener. El perdón es un desafío, el perdón es difícil. Hay veces que las personas nos ofenden y nos lastiman y eso duele. O peor aún, alguien que ataca o que afecte o que dañe de alguna manera
a una persona que vos o usted ama tanto? ¿Qué ocurriría si alguien lastima a tu hijo, a tu hija, a tu esposo o a tu esposa, a tu suegra? ¿Qué ocurriría cuando alguien se mete con alguien que es tan importante para vos? Eso sí que es difícil. Hay veces que puede ser lo más difícil que tengamos que hacer en nuestra vida, llegar a alcanzar a perdonar a una persona. Otra definición de perdón es el proceso. Dice, el proceso del perdón no implica el abandono de la búsqueda de justicia. Si rompió, que pague. Si cometió un delito, que vaya a la cárcel. Perdonar no implica abandonar la búsqueda del cumplimiento de la justicia, ni dejar de defender tus derechos. El perdonar a alguien no significa que te tienen que pasar por arriba todas las veces que quieran, ¿no? Solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional que implique que la búsqueda de la justicia se convierta en el centro de tus acciones. O sea, no obsesionarnos con que esa persona tiene que pagar o tiene que ir a la cárcel y ya dejo de comer bien, dejo de trabajar bien, dejo de prestarle atención a mi familia, y todo que pague por su delito, por su error, se convierte en lo único, en mi razón de ser. El perdonar es ese proceso en el que yo sigo buscando que se cumpla lo que es justo, que la persona se haga responsable por su error, pero no me obsesiono con eso y abandono conductas de enojo o de represalia con relación a eso, ¿no? ¿Qué no es el perdón? Lo veníamos diciendo, perdón no es impunidad, cada error tiene sus consecuencias. Y una vez me puse a debatir con un hermano de iglesia a la salida de un sermón, y el hermano me decía algo diferente a lo que yo había dicho, ¿no? Que cuando yo perdono a alguien no le tengo que cobrar nada lo que me rompió, lo que me perdió, etcétera, ¿no? Pero pareciera que la Biblia dice en Números 5:7 que es como que Dios le interesa que hay que restituir. Si una persona te rompió algo, te perdió algo, te hizo algo, de alguna manera tiene que hacerse responsable por eso. Pero el perdón va más allá de eso. Perdón no es impunidad. Perdón tampoco es reconciliación. A veces los podemos ver como sinónimos, pero puede haber perdón sin reconciliación y puede haber reconciliación sin perdón. A veces las personas se reconciliaron, pero es todo una actuación, ¿no? Por dentro sigue la situación de la falta del perdón. O a veces una de las dos partes puede perdonar a la otra, pero no se alcanzó a ver reconciliación. Y es porque el perdón tiene más que ver con la paz interior y la reconciliación con la armonía exterior. Uno es más bien interno y el otro es externo. Perdonar no es disculpar. Técnicamente no sería disculpar, porque uno disculpa un error, un accidente, y uno perdona una ofensa. Es como si fuéramos en el colectivo y una dama con tacos altos, retrocediendo, te pisa, uy, disculpe, me dice, y justo estabas de ojota y te pisa el dedo chiquito del pie. Y sí, uno la disculpa porque fue un error, fue un accidente, ¿no? Pero una ofensa hay que perdonarla. Esa sería la diferencia. Perdón tampoco sería disculpar. Y perdonar tampoco es olvidar. Por mucho tiempo pensé también, y lo comparto con ustedes, que cuando alguien me ofendía, alguien me dañaba, realmente cuando alcanzara a olvidar esa ofensa, ahí era porque en mi corazón espiritualmente había alcanzado a perdonar a esa persona. El tema es que olvidar es involuntario. No podemos decidir qué olvidamos y qué no olvidamos. Perdonar no es olvidar.
Probablemente vayas caminando y por la 25 de mayo del otro lado te cruzás con una persona y enseguida, ¿cómo es la mente que ves a esa persona y ya asociás con ese momento en que esa persona te hizo un daño o te hizo algo feo? Y te acordás de la ofensa. Pero así todo la perdonaste. Vos seguís recordando que esa persona te falló o te traicionó, pero el perdón trasciende lo que es la memoria. A veces escuchando una canción, un himno, o viendo algo en internet, o en la tele, o lo que fuera, viene a tu mente el recuerdo, porque tu mente lo asocia, y recordás a alguien que te hizo algo similar, recordás esa ofensa. Perdonar no es olvidar. Vamos a seguir recordando esa ofensa, pero no importa, porque ya lo perdonaste, ya lo superaste. No hay odio, no hay rencor, no hay ningún mal deseo en tu corazón. Seguimos recordando esa ofensa y seguimos viendo a la persona una y otra vez y recordamos lo que nos hizo. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, la perdonamos. Perdonar tampoco es negar. Hay veces que uno se da por no enterado de esa ofensa, como que no pasó nada, y estamos negando esa situación. Sí, pasó algo, hubo un daño, pero yo perdono a esa persona, ¿no? Perdonar tampoco es tolerar o aceptar. Yo puedo aceptar a alguien que tenga mal aliento, ¿no? Lo tolero, lo aguanto, a veces. Pero perdonar va más allá de eso. Uno perdona ese mal que nos hicieron, ¿no? ¿Qué sí es el perdón? Perdón tiene que ver con una decisión. En ese aspecto no está sujeto a una emoción, porque a veces las emociones nos dicen que tenemos que tirar a la persona por la ventana, ¿no? Tenemos ganas de que le caiga un piano en la cabeza o lo que sea. Nos supera, nos duele tanto la situación que nuestras emociones dicen que hay que hacer algo, que hay que hacer justicia. Pero el perdón no está basado en esa emoción, está basado en una decisión. Perdonar es decidir. Yo decido perdonar a la persona, aunque por dentro es un torbellino, ¿no? Yo decido perdonar porque es lo correcto, porque es lo que haría Jesús si estuviera en mi lugar. Perdonar está sujeto a la voluntad, por eso es una decisión. Perdonar es un proceso, a veces lleva tiempo, a veces lleva mucho tiempo. Por lo que decíamos hace un ratito, hay ofensas que pueden ser realmente muy grandes, muy duras, la herida muy abierta. Pero el perdonar es un proceso que lleva tiempo y que puede concretarse. Perdonar tiene que ver con un estilo de vida y perdonar tiene que ver con la salud. Incluso la psicología no cristiana o atea, hoy por hoy nos recomienda perdonar siempre, porque es lo más saludable que hay. Es esa paz en el corazón que uno puede sentir, esa liberación. Siempre es bueno perdonar. ¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. ¿Cuáles son los factores asociados al perdón? Las personas que perdonan más, ¿no? Los que tienen un carácter más benigno, las personas sencillas, las personas que han desarrollado más la empatía, las personas que están estables emocionalmente. Si justo una ofensa o una situación nos agarra en un mal momento, en una mala situación en la que uno anda muy estresado, es más difícil perdonar. Y hay veces, sobre todo en el trabajo, cuando nos tocan enfrentar presiones muy duras, muy difíciles, en momentos de tensión, puede llegar a haber algún desgaste en las relaciones interpersonales del que tenés trabajando al lado tuyo, o de tu familiar, o de tu hermano de iglesia. Hay veces que ese desgaste nos lleva a situaciones tan difíciles, ¿no?
si estamos no muy estables emocionalmente, es probable que nos sea más difícil, que tengamos que forzarnos un poquito más al perdonar. Las personas humildes, las personas sinceras perdonan más. Hay alguna estadística que dice que las mujeres perdonan más que los hombres, que los que son padres perdonan más a los que no son padres, que los que están más avanzados en la edad perdonan más que los más jóvenes. Esas son estadísticas, son tendencias. No sé hasta qué punto es verdad. Puede haber mujeres que sean muy rencorosas y hombres que sean un espectáculo a la hora de perdonar, pero son tendencias. Otra tendencia dice que cuanto más cercana es la relación, por más que la herida o la ofensa es más grande, uno está más predispuesto a perdonar. Cuando hay compromiso con la relación, cuando yo me siento comprometido en esa relación, voy a perdonar más fácilmente. No es lo mismo perdonar a tu esposa o a tu esposo con el cual recién estás casado, estás en el medio de la luna de miel, hay un alto grado de compromiso en esa relación, perdonar va a ser más fácil que en una situación hipotética, dos personas que se están divorciando o se están separando, que lo que menos quieren tener es una relación de compromiso. Ahí va a ser más difícil perdonar. Cuando las relaciones me ofrecen satisfacción, cuando yo soy feliz, cuando yo disfruto, cuando yo admiro a esa persona con la cual me estoy relacionando, va a ser más fácil que la perdone. Cuando yo quiero a la persona, cuando yo amo a la persona, es más fácil perdonar a alguien a quien amás que perdonar a un extraño que nunca viste, ¿no? Todo eso con relación al perdón, y eso que no hemos abierto la Biblia todavía. Tanto el perdón en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es importante. En el hebreo, cuando se habla del perdón, cuando se menciona el perdón, tiene que ver ese perdón con liberación. El matiz es de la liberación, el liberar de esa culpa. Y en el griego parece que el perdón tiene que ver con dar, con la gracia, ¿no? Por favor, acompáñenme en Marcos capítulo 11. Vamos a leer algunos pasajes. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué fuerte, ¿no? Y qué delicado. Yo no tengo el valor todavía para decirles en esta mañana de que el perdón de Dios es condicional. Pareciera ser que sí, que si yo no perdono a alguien, ese Dios de amor, ese Padre celestial, no me va a perdonar a mí. Qué duro, ¿no? Qué difícil de creerlo, pero pareciera ser que sí. Quizás es un motivo de reflexión para el resto del sábado. ¿Será que el perdón de Dios es condicional? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice Colosenses 3:13, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Algunos comentadores dicen que ese soportaos tiene que ver con el respetaos, ¿no? Tiene que ver con el respeto. Ya sea por medio del respeto, ya sea por soportar literalmente o aguantar, Dios quiere que cuidemos las relaciones los unos a los otros, que nos soportemos
y que nos perdonemos. Y acá viene lo hermoso, lo fascinante. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo me imagino a Cristo en aquella semana de la Pasión. Me lo imagino a Jesús aquel jueves, después de compartir aquella famosa Santa Cena con los discípulos, salir del aposento alto. Esa quizás sería el último alimento, la última comida que él tendría antes de vivir todo lo que vivió después. Me lo imagino ese desgaste orando en el Getsemaní, sudando, ¿no? Transpirando gotas de sangre, la traición, la tortura, los azotes, las cadenas, la corona de espinas, la soledad, el ir sintiendo la carga agobiante del pecado, el ir sintiendo de a poquito la separación con el Padre, en el que creo que nunca habían estado separados por la eternidad, millones y millones de años juntos, y él estaba sintiendo algo diferente, estaba sintiendo la separación del Padre al punto de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso que lo agobiaba, que lo desgastaba, ya estaba anémico por la pérdida de sangre, sediento, adolorido por todos lados, ya casi sin energías, con el corazón a punto de explotar. Y lo poco que le quedaba de fuerzas, lo usaba para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando yo leo en la palabra de Dios que me dice: de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Con qué autoridad me pide? ¿Con qué elocuencia me invita a perdonar? Así como Cristo te perdona y me perdona, de la misma manera yo tengo que perdonar a los demás. Y tengo, ¿por qué no?, que perdonarme a mí mismo. Podemos ir, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6, 12. Y si leemos este versículo aislado, fuera de su contexto, no importa, porque ya sabemos cuál es el contexto, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el Padre Nuestro. Quizás alguna vez hasta lo hemos llegado a repetir o a rezar. Qué interesante de que Jesús, en esa oración modelo, que es tan famosa para tantos cristianos, incluyera el tema del perdón. Y vuelve a reforzar la idea de Marcos 11 que leíamos hace un ratito. Y termina esta oración del Padre Nuestro, y es como si a Jesús le quedara pendiente este tema del perdón, y llegamos a Mateo 6, 14 y 15, termina el Padre Nuestro, y Jesús quiere aclarar algo más, quiere poner un énfasis. Es como si no hubiera quedado tan claro. Llega el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y volvemos a la pregunta: ¿será que el perdón de Dios es condicional? Y ahí Mateo va elaborando, va construyendo su evangelio, viendo de cerca este tema del perdón, que parece que no lo deja de lado en todo el relato de su evangelio. Y llegamos a Mateo 18, 15. Como el tema también de hoy está relacionado con la escuela sabática, está relacionado con la parte musical que tuvimos al principio, que también hablaba del perdón. Llegamos a Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, espera cuando él venga a pedirte perdón y perdónalo.
¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, recíbelo cuando venga, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve, dice la palabra de Dios, y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay una, si me permiten la expresión, hay una evolución desde Mateo 6 hasta Mateo 18. El perdón, como leíamos recién, si no perdonamos a los demás, el Padre no nos perdona. Debemos perdonar, pero supongamos que esa persona no vino y pasa el tiempo y la persona que nos ofendió no toma ninguna iniciativa y sigue esta situación ahí inconclusa. Y llegamos a Mateo 18 y no pasó nada. Y bueno, es como ese crecimiento. Hay que ir. Si yo soy la parte ofendida, yo tengo que tomar la iniciativa. Si la persona no vino a pedirme disculpas, a pedirme perdón, tengo que yo tomar la iniciativa. Y ve y repréndele estando tú y él solos. Y permítame forzar un poquito el texto. Uno va, quizás no era el mejor momento y no hubo perdón, pero no importa, voy de vuelta, porque no puede ser que dos personas no nos pongamos de acuerdo. Oro por esa persona, clamo a Dios de rodillas, Señor, ayúdame a resolver esta situación, y voy otra vez, y no tuve suerte, no importa, insisto, busco una estrategia, sigo orando, y lo intento. La Biblia no dice eso, pero creo que es lo que hay que hacer. Le busco la vuelta y busco el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Entonces yo lucho por ese perdón con esa persona. Y llegamos a Mateo 18, 21. Qué capítulo intenso de paso, Mateo 18. Mateo 18, 21, y se acerca Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? La religión de la época enseñaba que era hasta 3 veces. Por un pasaje medio ambiguo de Amós, en el Antiguo Testamento, en la sinagoga, en el templo, se enseñaba que había que perdonar a una persona solo 3 veces. Uno iba llevando la cuenta. Pero después de 3 veces ya era permitido por la religión no perdonar más. Entonces Pedro, que había visto a Jesús, que era amigo de Jesús y que veía en él una religión totalmente diferente a la que él había aprendido de chiquito, quiere ser un buen alumno y será que, 7 es más del doble, es el número perfecto, completo. Y le pregunta a Jesús, y Jesús dice en el versículo 22, le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7, 490 veces, siempre. Y el mensaje de esta mañana, el resumen del mensaje de esta mañana es que siempre debemos perdonar, aunque sea difícil, aunque sea lo más difícil que tengas que hacer en tu vida, siempre debiéramos predisponernos a perdonar, aunque haya sido la ofensa más grande que te puedas imaginar, o que le hayan hecho daño a tu hija o a tu hijo o a alguien inocente a quien vos amás mucho. Siempre hay que perdonar. Uno puede tomar sus recaudos, uno puede prevenir de que no nos sigan lastimando, está todo bien con eso, pero siempre hay que perdonar. Y les decía que Mateo 18 es un capítulo intenso y fuerte porque aparece una parábola, la parábola de los 2 deudores, y es fuerte esa parábola y tiene un final muy fuerte también, en el que pareciera que para Dios nos pide realmente que perdonemos siempre. Es muy elocuente el Señor cuando habla del perdón. Muy bien, si decimos que el perdón de Dios, un Dios que nos perdona todo, pero un Dios
que nos perdona con condiciones. Podríamos hablar de 2 condiciones para que Él nos perdone. La primera, perdonar a los demás. Y la segunda, encarar ese proceso del perdón que conocemos bien, que tiene que ver con el reconocer la falta, el arrepentirse, el confesarla, ¿no? Todos esos pasos que son muy lindos, que son terapéuticos. Y entonces sí experimentar ese perdón maravilloso. Y con relación al arrepentimiento, hay gente que habla de un arrepentimiento verdadero o un arrepentimiento falso. ¿Cuál sería el arrepentimiento verdadero? Es un arrepentimiento que tiene 2 dimensiones, una pasada y una futura. La pasada es que a mí me duele, yo siento dolor, siento la culpa por ese error que cometí, por esa ofensa que causé. Me duele, lo recuerdo y me duele, y eso me hace proyectarme hacia adelante, que en el futuro no voy a cometer más esa ofensa. Ese es el arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento falso sería, es verdad, me duele, siento culpa por lo que hice en el pasado, pero quizás no es tanto el dolor, porque yo lo sigo haciendo una y otra vez. Y le pido perdón a Dios o a la persona, pero lo vuelvo a hacer. Quizás no me arrepentí lo suficiente. Y Dios espera un arrepentimiento más profundo. Arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso. ¿Será que el perdón de Dios es condicional? Me gustaría que me acompañen al último pasaje de la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Lamentablemente, por una cuestión del tiempo, no lo vamos a leer. Menos mal que es bastante conocido y menos mal que lo podemos leer después tranquilos. Pero vamos a mencionarlo, vamos a charlarlo juntos, vamos a hablar qué es lo que ocurre acá en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Yo me imagino, me gusta pensar en esta mujer, porque me siento identificado con esta mujer, porque siento que la raza humana está representada en esta mujer. Quiero pensar en ella. Yo me la imagino a ella sorprendida en su pecado, que entran un montón de personas a ese lugar, a esa habitación donde estaba, gritándole, hablándole fuerte y feo y sacándola de ese lugar por la fuerza. Me imagino la vergüenza. Me imagino que ahí ella sintió de todo, sintió miedo, sintió humillación. Y veía toda esta gente que quizás con la que nunca había hablado en su vida, gente a quien ella respetaba y gente que ella consideraba importante, y la estaban tratando tan fuerte, con tanta dureza. Me la imagino arrastrándola de un lugar al otro hasta que la llevan a un lugar con un piso blanco de mármol. ¿Será que la estarían llevando a alguna habitación del templo? Y la traen a gente más importante todavía, que con voz solemne, con corrección, le dicen una y otra vez cuán pecadora era. Hija mía, estás maldita, has pecado y has pecado muy mal. ¿Tú sabes lo que la ley de Moisés dice sobre lo que tú has hecho? Yo me imagino el eco en las paredes. Me imagino que ella sentía el olor, el perfume de esas vestiduras, de esas ropas, que veía esas barbas largas, que se sentía tan intimidada, tan humillada. Pobre mujer. Me imagino que en algún momento de toda esa tortura religiosa y espiritual, ella decía así, que se cumpla lo que dijo Moisés, que caigan las piedras, ya no aguanto más. Era tanto el dolor, tal la tortura. De repente la sacan
Ya no ve el mármol blanco, ya empieza a ver tierra, porque la llevan al patio, al atrio del templo, todo ese lugar sagrado, pero fuera ya del templo, de las oficinas del templo. Un lugar donde había tierra, porque Jesús sabemos que escribió en tierra, ¿verdad? Y ahí ve una multitud tan grande, era la misma multitud a la que Jesús le estaba enseñando. Y dice, no, acá sí me van a agarrar entre todos, me quedan segundos. Imagínense, ella sabía que estaba por morir, ya le habían dado el veredicto, ya la habían juzgado, iba a morir, pero de repente ve a este hombre, a este maestro, y le ve a los ojos. Y en medio de estos momentos en el que su vida se estaba terminando, en el que ya estaba sintiendo el polvo y las piedras, en medio de su soledad y de su angustia y de ese sentirse tan pecadora, contempla en Jesucristo una mirada de tanto amor como nunca recibió en su vida. Y ahí estaba él, ese oasis en medio de esa tormenta tan grande, y lo ve a Jesucristo. ¿Podemos sentir esa mirada también para nosotros? ¿Podemos sentir ese mismo Dios que me mira y que me perdona y que me entiende y que me ama? ¿Podemos sentir, hermanos, en esta mañana el amor de Cristo Jesús en nuestra vida? ¿Podemos sentir su perdón? ¿No nos inspira ese perdón a perdonar a aquellos que nos han ofendido tanto? Y ahí Jesucristo se pone a escribir en la tierra, ¿verdad? Se pone a escribir el pecado de todas esas personas que la estaban condenando. Y uno a uno se van yendo. Y Jesucristo perdona a esta mujer. Y te perdona a vos y me perdona a mí. Nos perdona a cada uno de nosotros. Y ella siente el perdón de Dios, tan maravilloso. Hermanos, qué maravilloso que es el perdón de Dios. No hay nada más lindo que el perdón de Dios. Y qué triste que es cuando en un matrimonio no hay perdón. Qué triste que es cuando un padre no perdona a un hijo, cuando un hijo no perdona a un padre. Qué triste que es cuando entre compañeros de trabajo no nos perdonamos. Qué triste que es cuando no disfrutamos la maravilla del perdón. Es difícil, sí, pero es tan maravilloso. Y ahí llegan esas palabras de Jesús, que la seguía mirando con amor a esta mujer y que le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, una de las palabras más lindas que podemos llegar a leer en toda la Biblia. Vete y no peques más. ¿Saben lo que dice El deseado de todas las gentes? Página 426. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. Esa mujer que la estaban por matar, que se sentía tan sola, angustiada, humillada y vacía. Esa mujer que estaba arrepentida, pero que ya quería morirse. Esa mujer que recibió la mirada de Cristo fue una de las discípulas más destacadas de la iglesia en aquel entonces. ¿Será que podemos sentir la mirada perdonadora de Dios en esta mañana? ¿Será que el maravilloso poder del perdón puede inspirarnos en esta mañana? A modo de conclusión, quiero compartir con ustedes una definición del perdón. Me gustaría citar al doctor Mario Pereira. Él escribe, él habla mucho del perdón, y en esta definición del perdón,
encuentro un resumen perfecto para que pueda quedar en nuestra mente y podamos llevarlo a casa. Perdón es el proceso. Cada palabra es interesante, ¿no? Porque ya habla de proceso. El proceso de curar una herida producida por una ofensa grave, a través del cual abandonamos conductas de enojo y represalia, recuperando de a poco el amor y la confianza hacia el otro, lo que puede llegar o no a la reconciliación. Todo esto contribuye a una operación misteriosa que obra el Espíritu Santo y nos ayuda a llevar un estilo de vida saludable. Eso es el perdón. Eso y mucho, mucho más. Hermanos, en esta mañana les dejo una invitación muy humilde y muy sencilla, muy simple. Una triple invitación. Primero, a que busquemos el perdón de Dios, que con el arrepentimiento verdadero le pidamos perdón a Dios específicamente, no general. Ser general no vale. Que busquemos el perdón de Dios y que experimentemos el perdón de Dios. Dios nos llama a reconocer, a confesarle y a pedirle ese perdón. La segunda invitación, que busquemos el perdón de otros. Si el Espíritu Santo toca tu mente, tu memoria, tu corazón en esta mañana y recordamos que hay alguien quien nos ofendió o quien nosotros ofendimos, que busquemos el perdón. Con su ayuda, que iniciemos ese proceso, si no lo habíamos iniciado, que iniciemos el proceso del perdón, que tomemos iniciativas con relación a eso. Y tercero, quizás el más difícil, el que nos perdonemos a nosotros mismos. Hay veces que somos exigentes, que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y sentimos y acarreamos culpas por años. Y es verdad, leemos la Biblia y vamos a la iglesia y escuchamos acerca del perdón, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Dios te invita en esta mañana a que tú y yo, si tenemos algo que perdonarnos o autoperdonarnos, que hoy sea un sábado maravilloso en el que sintamos ese perdón hacia nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga y nos dé el valor para buscar el perdón en todas sus facetas, en todas sus dimensiones. Que el Señor nos acompañe. Amén.